Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilia Costa, soy miembro de Venezuela Provincial y el día de hoy tenemos el honor de entrevistar a Francisco Zuniaga, quien es profesor egresado del Instituto Pedagógico de Caracas y abogado de la Universidad Santa María. Especializa en Derecho y Política Internacionales por la Universidad Central de Venezuela y máster en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia. Zuniaga ha escrito diversas novelas como La Otra Isla, Adiós, Miss Venezuela y la más reciente, El Pacificador. Y bueno, El Pacificador es una novela construida bajo una rigurosa investigación histórica sobre la figura del general Pablo Morillo, el español que ganó la gloria y el reconocimiento en la guerra contra las tropas invasoras de Napoleón en España. Y terminó en tierra firme, lo que es la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada, luchando contra los insurgentes, quien los mantiene a raya hasta que regresa a España en el año de 1820. De todo esto y mucho más charlaremos el día de hoy con don Francisco. Así que, sin más, bienvenido a Venezuela Provincial. Bueno, muchas gracias, Emilio. De verdad, gratamente sorprendido por tu invitación y aquí estamos para conversar. El gusto es de nosotros también, don Francisco, tenerlo en nuestro canal. Y bueno, hay que decir que Pablo Morillo. El trato de don en Venezuela es para gente. Mi abuelo era don. Bueno, mi abuelo era don cuando tenía Sí. la edad mía, eso es verdad, pero Bueno, profesor, le puedo llamar, ¿le parece bien? no me puede llamar Francisco, no hay ningún problema. Francisco, perfecto. Bueno, Francisco, hay que decir que Pablo Amarillo es uno de los personajes con más leyenda negra en la historiografía de Sudamérica. Es pintado como un personaje sangriento y cruel, muy diferente a cuando nos sumergimos en las fuentes primarias y sabemos que para escribir su novela histórica, El Pacificador hizo una rigurosa investigación histórica. También tuvo apoyo de nuestro amigo en común, el capitán de navío Luis Faraje D'Angel. Háblenos un poco de las fuentes primarias que consultó a la hora de documentarse y del apoyo de Falange D'Angel. ¿Cómo no? Bueno, en principio Morillo es un personaje literario. ¿Por qué? Porque el personaje literario es ese personaje que tiene una determinada condición, principios, valores, está en una posición ante las cosas y en un proceso, usualmente un viaje eh, interior, no tiene por qué ser físico, pero el viaje físico ayuda, el cambio de circunstancias ayuda a que se generen esos otros cambios internos. Este, eh, Va poco a poco desnaturalizándose porque el impacto de la guerra en tierra firme, lo que ahora es Venezuela y Colombia, los territorios de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, eso era tierra firme. Este, eh, el impacto de la guerra en tierra firme a él lo descoloca, le cambia los criterios, los valores y por supuesto entra en contradicción con las instrucciones que él recibe al contrastarla con la realidad que esa misión, pues sí, que él tiene, que él está viendo y que está viviendo. Entonces le dan unas órdenes que no tienen y hay una evaluación de la situación en tierra firme que no se corresponde con la verdad. Entonces, progresivamente el pacificador que genuinamente era se va convirtiendo, este, bueno, como le dicen en Colombia, es un monstruo. En Colombia, sí, hablan del paso de Pablo Morillo por Bogotá como el terror, los años del terror, ¿no? Como el terror de Robespierre en Francia, el terror porque el comportamiento de Bolivia, perdón, de Morillo en Bogotá, nada tiene que ver con lo que él hizo en Margarita, su comportamiento en Caracas, su comportamiento en la propia Cartagena, porque bueno, la tragedia de Cartagena, Morillo no atacó Cartagena, la sitió solamente, ¿no? Y eso le costó muchísimo, 3.000 bajas, principalmente en su ejército español. Entonces, claro, que pase a la historia y alimente la leyenda negra de España no es de extrañar,
porque ya él no era la persona que había llegado a tierra firme, que había llegado a la isla de Margarita un año antes. Un año después está en Bogotá y ya se han producido eventos muy, muy, muy importantes, como fue la toma de Cartagena, donde él no entiende cómo la gente ante una oferta como la suya, ante un gobierno como el de España, ante el rey, ante España, prefieren inmolarse a estar sujetos a la soberanía española. Es decir, eso ya empieza a romperte los esquemas. Y más allá de eso, pues tiene está el episodio de que la guarnición que él dejó en Margarita fue asaltada y fueron pasados a cuchillo los soldados, que eran sus soldados, y un poco porque Morillo pensaba más como sargento, que era lo que había sido durante casi toda su vida hasta que Napoleón invade España, y su cercanía a los hombres era muy, muy, eso, muy estrecha, que no es usual. Los generales normalmente están más distanciados de los soldados individualmente, pero él era sargento, por dentro él era sargento. Entonces todo eso cambia. Él en Bogotá hace grandes desmanes y después va a Venezuela a pelear la guerra como se peleaba, aunque él no entró en el proceso de la guerra a muerte, pero sí, sí fue mucho más duro. Las instrucciones, como usted había dicho, de que recibió Pablo Murillo era conseguir la paz, aplicando todos los métodos de dulzura y que se publicasen indultos y perdones y olvidos generales Claro. del pasado. Y las órdenes recibidas por Murillo y su historial previo durante la guerra napoleónica en la península dejan clara su profesionalidad y ponen en tela de juicio esa leyenda negra que hay sobre él que vertió la historiografía americana. Morillo llegó ofreciendo reconciliación por parte del rey y el historiador González Quintero Sarabia señala lo siguiente, con su permiso los citos, Francisco. Abro comillas, la isla fue de los primeros enclaves ocupados por la expedición de Morillo en tierras venezolanas, y allí, en contra de la opinión de los principales líderes realistas venezolanos, entre ellos Morales, perdonó a Arismendi y a sus hombres por su pasada rebelión. Cuando Morillo se marchó a Cartagena de Indias, recibió la noticia de la sublevación de la isla de Margarita y del asesinato de toda la guarnición española en la plaza. Es a partir de este momento cuando Morillo empezaría a ser más estricto a la hora de otorgar perdones a los presos insurgentes, aunque siguió otorgando perdones, como el caso del mercenario alemán de la Legión Británica Johann von Hurland en 1820. ¿Qué nos puede decir sobre estas órdenes que recibió Morillo? No, eso es fidedigna, sí, es la historia, eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que cuando se sacan cuentas sobre qué hacer, cuando se hacen planes, y el elemento humano no está participando directamente, el único que participa son los planificadores, ahí el planificador, los que están sentados en una mesa y están diciendo, bueno, se va a hacer esto, va a disponer de tantos hombres, aquí está las armas, aquí tienes esto, utilizan medios dulces para ganarte a la gente, pero no están, ahí no hay consideraciones sobre la traición a la palabra empeñada, no hay la situación en la que él queda cuando quien era comandante de la fuerza realista en Venezuela, Francisco Tomás Morales, paisano tuyo, canario, este, le dice, no, 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 no perdones a Arismendi, Arismendi hay que matarlo, hay que ejecutarlo, porque Arismendi es un monstruo. Y él le dice, no, no, yo, esas no son mis órdenes, y además ya yo le di la palabra a Arismendi, y además, ¿cómo voy yo a imponer una amnistía si mato al primer jefe que encuentro? A él, no, eso no, no va, ¿no? Y tiene una, y ya eso sí es ficción, pero al fin de cuentas hay efectivamente un apaciguamiento de Arismendi, solo que cuando él está en el sitio de Cartagena, Arismendi aprovecha y se alza y lo deja, es decir, bueno, como él mismo dice, también ficcionalmente como un gilipollas frente a Morales. Eso era importante para él. Y lo otro es que el hecho de que pasaran a cuchillo a la guarnición, a los soldados que él dejó allí, es lo que le hace decirle a la gente,
a las viudas de Bogotá, en aquel momento esposas, hijas, madres que se arrodillan ante él y le piden por sus maridos, sus hijos, sus hermanos, le dice, pero es que yo no puedo perdonarlo, porque es que por haber perdonado, hay ahora madres, esposas, hijos como ustedes que perdieron a sus seres queridos y la culpa la tuve yo. Entonces yo no voy a volver a cometer ese error. Y entonces no los perdona. Pero además hay un personaje allí que es importante, que es Caldas, ¿no? Caldas, Francisco Caldas, el sabio, el que había participado en la eh, expedición investigadora de la fauna y la flora de la tierra firme, Sí, con junto Celestino con los Mutes. españoles. Exacto. Entonces, bueno, ante un clamor generalizado de que no fusilara a Calda, bueno, él lo ejecuta. Entonces, eso le generó muy mala prensa. En Cádiz se empezaron a publicar, que lo hizo, el autor fue Nariño, otro prócer colombiano, pero escribía unas cartas denunciando desmanes que Murillo, algunos los cometía, pero otros no. Y el otro elemento que juega en contra de Murillo son las propias autoridades españolas, porque, es decir, Murillo entra en conflicto con ella desde el primer momento porque por la pérdida de su nave insignia, él queda sin documentación. La única documentación que él tenía eran los 12.000 soldados que tenía. Pero él no tenía ningún título donde él le dijera a los miembros del estamento administrativo español, bueno, yo soy un enviado plenipotenciario del rey. Aquí está, mira, aquí está mi credencial. Entonces, ya él entra en una disputa que termina su permanencia en Venezuela y se proyecta hacia España, porque cuando llega a España lo primero que tiene que hacer es defenderse de dos juicios, creo que ya tenía en ese momento abiertos ya en España, uno por traición, es decir, por corrupción, es decir, y realmente a él lo absuelven, ¿no? Lo absuelven de ambos juicios, porque era en España, bueno, vuelve a ser el Morillo que siempre había sido. Bueno, el intelectual colombiano Pablo Victoria señala sobre todo esto que acaba de contar de Caldas, ¿no? Que Morillo, siempre que ejecutó a los insurgentes, lo hacía bajo fórmula de juicio marcial, ¿no? Dando la oportunidad de defenderse. Y en las filas de los insurgentes vemos más bien lo contrario, el decreto de guerra-muerte de Bolívar, como bien señala el historiador Elías Pinu Iturrieta, que tanto Morillo como Boves como Monteverde pudieron matar gente, pero no lo dejaron por escrito. Eso no quedó en una disposición y en el caso de Bolívar y el decreto de guerra-muerte es una disposición que conduce a los hechos y es demasiado abrumadora. Lo cierto es que si hay una prueba escrita, son las instrucciones y disposiciones hechas por el rey Fernando VII que acabamos de hablar, ¿no? Y vemos dos políticas oficiales totalmente diferentes, ¿no es así? Sí, efectivamente. eh, eh, la guerra-muerte, la guerra-muerte realmente tiene su origen en un episodio anterior, que es la capitulación de Francisco de Miranda y las fuerzas del ejército de la República que se estaba declarando, que era Venezuela, 1812. Capitula ante Domingo de Monteverde y hay unas cláusulas en esa capitulación que por la debilidad estructural que tenía el gobierno de Miranda y su poca ascendencia ya sobre las fuerzas venezolanas y los jefes venezolanos, incluyendo a Bolívar, esas capitulaciones pues son un papel mojado. Monteverde sigue avanzando en las líneas que se habían acordado y además realiza actos de vandalismo y de salir. Básicamente porque en cualquier conflicto, en las guerras de cualquier tipo y de cualquier época, siempre es un caldo de cultivo ideal
para todos esos psicópatas que están sueltos con nosotros todos los días y que nosotros no reconocemos porque están en una situación, digámoslo así, que no les propicia. Pero en la guerra se rompen los lazos los cánones jurídicos no tienen la misma importancia y entonces los actos empiezan, no importa que se les manden, si son a favor tuyo, tú los aceptas. Y definitivamente ese era el tipo de conflicto que imperaba en Venezuela. Bove, en 1814, 1813 y 14, Bove comete actos de barbarie junto con Morales impresionantes. Monteverde los comete primero, ahí viene el decreto de guerra a muerte cuando Bolívar entra a Venezuela en 1813 desde Colombia e instaura lo que se llamó la Segunda República, que fue un gobierno presidido por Bolívar. Y se adoptaron pues, medidas que se podrían considerar contrarias al derecho de guerra de la época incluso. Sin embargo, Bolívar, su conflicto con Bermúdez, que es un conflicto, si aparece en la novela, pero no es ficción, es verdad, él tiene un conflicto con Bermúdez, con el general José Francisco Bermúdez, porque, bueno, a Bermúdez le habían matado a su hermano, se lo habían asesinado porque lo tratan de matar, que no estaba participando en la guerra, tratan de asesinarlo, no queda herido, lo llevan a un hospital y van y lo matan en el hospital. Entonces Bermúdez, a partir de ese momento, literalmente enloqueció y no respetaba ninguna o no tenía ninguna consideración con los soldados y con los contrarios, pues fuesen soldados oficiales, español que él apresaba, español que estaba muerto. Bolívar se lo reclama de mala manera delante de sus hombres, o a lo mejor de buena, pero Bermúdez era un hombre irascible y de un carácter muy fuerte, y desde entonces fue enemigo de Bolívar. O sea que así había cierta reacción de Bolívar ante lo que serían algunos parámetros. Pero Bolívar deja constancia en sus cartas de la orden que da precisamente a Arismendi de ejecutar a, calculan los patriotas, los venezolanos patriotas, porque los otros, los realistas también eran venezolanos. Los venezolanos patriotas decían que fueron 900 y los realistas decían que fueron 1200. El caso es que entre 900 y 1200 prisioneros que fueron ejecutados. Algunos estaban en el hospital y los sacaron del hospital y los ejecutaron. Entonces, claro, Bolívar deja una constancia ahí de que efectivamente le aplicaba la guerra a muerte. Constancia que Boves no dejó, aunque los hechos están registrados y no hay una orden de Boves porque Boves no usaba eso. No era, el ejército de Boves no tenía ese nivel de formalidad. Y bueno, a eso es lo que viene Morillo a poner fin, porque Boves se había convertido también en un problema para la corona española. El capitán general de España vivía atrincherado en el castillo de Puerto Cabello, porque si fuera de allí corría peligro por Boves, no por la fuerza republicana, por así decirlo. Sí, es totalmente de acuerdo con usted. La guerra de independencia o de secesión, como queramos llamarla, Venezuela fue totalmente sangrienta, ¿no? Inclusive desde el primer momento, cuando la Junta Suprema de Caracas se quiere declarar autónoma, el Marqués del Toro, republicano, va y asedia en 1810 la ciudad de Coro, ¿no? Inclusive cuando se declara la independencia el 5 de julio de 1811 se organizan protestas contra el gobierno de la Junta Suprema de Caracas en diversas ciudades. Y el 11 de julio, en la Sabana del Teque, vecinos se manifiestan junto a comerciantes canarios y se le unen, desfilando por las calles con gritos de Viva el Rey contra la Junta Suprema o el Congreso de que había declarado la independencia. Y este envía tropas y las disuelve, apresando a los líderes. Y el 15 de julio 17 de sus promotores fueron decapitados, exhibiendo sus cadáveres en la plaza de la Trinidad.
Acto seguido, los republicanos expropiaron todos sus bienes y luego la ciudad de Valencia se declara insurrección contra Caracas y el Congreso tomó severas medidas. Se comisionó otra vez al Marqués del Toro al mando de un ejército y el 21 de julio es Miranda quien llega y asedia y causaron más 800 muertos y 1500 heridos, ¿no? Duró más de 26 días el asedio hasta el 13 de agosto de Sí, mil no, es ochocientos que once. ese, bueno, esa era la característica del conflicto, sin duda, era Sí, un pues por eso conflicto es que no es de extrañar que atroz. cuando De hecho, de hecho, es decir, quizás ningún país, ahí hay un libro que tiene un enfoque que a mí me parece que es necesario para entender el problema de la guerra a muerte y de lo que significó la independencia de Venezuela antes de la llegada de Murillo. Porque antes de la llegada de Murillo, bueno, sí, la guerra no tenía ley, y la violencia tiene su origen en que el sistema de gobierno que imperaba en Venezuela, que era obviamente un sistema dirigido por la corona, pero operado por los criollos venezolanos, era literalmente un apartheid surafricano, era una sociedad de castas donde no era posible que hubiese matrimonio entre pardos y blancos, donde los que no eran blancos no podían estudiar en la universidad, no podían ser sacerdotes, no podían, decir, había un montón de puertas que estaban cerradas para ellos de manera definitiva. Y bueno, y por eso está en la novela la presencia de José Domingo Díaz. Es decir, José Domingo Díaz es un genio y bueno, y tiene las dos cosas, pues por suerte, una mala suerte inicial, él es un expósito, pero tiene la suerte de que es un expósito de los curas de la parroquia que llevan el libro de blanco y entonces los inscriben como blanco. Y entonces el color de su piel lo ayuda, porque él era blanco, pero todo el mundo sabía el cuento, como eso pasa en Caracas. Y por eso cuando él llega a la universidad y se gradúa, el mejor estudiante que para ese momento en la historia había pasado por la universidad fue José Domingo Díaz. Y sin embargo, cuando se gradúa no le entregan el título y él tiene que solicitar una dispensa real para que el rey ordenara a la universidad que le entregaran su título. Y todo eso era producto de la resistencia de los blancos a que la sociedad fuese un poco más fluida. Eran unos estamentos cerrados a cal y canto y bueno, entonces eso generó a lo largo de 300 años un odio muy grande, que es lo que explica a Boves, es decir, te paras en un lugar y levantas un ejército de miles de personas dispuestas a lo que sea por lo que tú digas, siempre y cuando eso conduzca a la destrucción de los blancos y de sus propiedades y de su familia, bueno, ahí tenía que haber un odio muy grande. Y sí, claro, claro que era un odio grande, tenía 300 años formándose y creciendo. Entonces, la llegada de Morillo cambia completamente el tono de la guerra, pues, porque Morillo es un soldado profesional y está recogido históricamente que en la batalla de la Puerta, cuando estaba herido, que él estaba abandonando el, el, el campo de batalla, herido, que él le dice a Correa, que era su segundo en ese momento, cuiden a los prisioneros, no ejecuten a los prisioneros. O es sea que Morillo hasta interesante. el final mantiene, sí, la guerra es la guerra y lo otro es, bueno, es vandalismo. Es interesante esto que señala, porque es cierto que los Ah, criollos perdón, no di querían, el sí, título del libro. El libro se llama La Revolución Popular de 1814 y es de Juan Uslar Pietri, que es un hermano de Arturo Uslar Pietri, o era un hermano de Arturo. es Ese interesante lo libro que es, nos, sí. es importante leerlo para entender lo que fue la guerra en Venezuela. Lo que llevó a que Venezuela hubiese, es decir, se estima que se perdió un tercio de la población. Ujú. Si eso se peleara ahorita serían 10 millones de personas. Que si la guerra de independencia se peleara ahorita serían 10 millones de personas.
2 tercios de las tierras cultivables, bueno. Yo no sé qué porcentaje, pero similar en reses, en cabeza de ganado. Es decir, el país quedó devastado después de la guerra. Es interesante eso que señaló, ¿no? De todos esos conflictos sociales que habían en la Capitanía General de Venezuela, porque si nos ponemos a ver, cada vez que había un conflicto, tenemos el caso de Juan Germán Rocio, ¿no? Que también Mm. tuvo problemas para ingresar a la universidad y es el rey de España quien decreta que lo dejen entrar a la universidad sin ningún problema. De hecho, Claro, porque había, el rey de España declara las gracias al sacar que le daba privilegios a los pardos y esto claro, generó tensiones sociales a los criollos, a los blancos criollos, ¿no? y uno de los Pero privilegios era ese, precisamente, entrar a la universidad. sí, exacto. Pero el rey siempre decretó que tenían derecho los pardos de entrar No, no, pero sí, a la universidad. la corona española fue desde ese punto de vista siempre muchísimo más progresista que los descendientes de los primeros españoles que llegaron allá, que eran los fundadores de Caracas y los fundadores del país. Correcto, fue algo que fue progresando. Pero yéndonos y centrándonos un poco a la novela, al pacificador. Es Ah, bueno, interesante, es interesante a la figura de Morillo. Es interesante que al tomar Cartagena de Indias y logró después restablecer el poder en el virreinato, realizó una serie de políticas implementadas durante la pacificación del territorio y cita al intelectual colombiano don Pablo Victoria lo siguiente, con su permiso lo cito. Don Pablo Morillo continuó abriendo caminos, pavimentando plazas y devolviendo a su antigua fisonomía la capital del nuevo reino, Bogotá. Con los presos que no fueron condenados a muerte, restableció la justicia y los tribunales civiles y prestó atención al desarrollo del reino. Fomentó la sanidad pública, creó escuelas y dio instrucción gratuita a los hijos de los mendigos, así como a los huérfanos. Hizo construir el Puente del Carmen, que un día, en 1828, proporcionará escondite a Bolívar para librarse de los que quisieron asesinarlo. Morillo complementó Morillo complementó todas estas medidas con el esfuerzo para hacer renacer la confianza pública, la seguridad y la prosperidad, la reanimación del comercio y la agricultura, la seguridad ciudadana y la abolición de las medidas arbitrarias de los revolucionarios. Se comenzaron a abrir nuevas rutas de comunicación y comercio, se repararon las antiguas, se construyeron puentes y se levantaron hoteles en los caminos, atendió a los pobres, a los huérfanos, a los niños y a los mendigos. Fin de la cita. Que por cierto, en Venezuela también vemos el caso del Puente Morillo en la ciudad de Valencia, ordenado en a construir Valencia, cuando por él él. estuvo convaleciente, precisamente una de las características de su convalecencia es que él se convirtió en una especie de alcalde de Valencia y de hecho ese puente todavía está ahí, es bastante grande, ¿Qué no es puedes bastante hablar de grande. todas estas obras que hizo Morillo como Bueno, político? no fue esa es decir, realmente Morillo no, en Venezuela no tuvo, como en Colombia, tiempo en paz para dedicarse a eso. El único momento que él se dedica a eso realmente es este, cuando está en Valencia convaleciente, porque bueno, no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer y es un momento ese en que la guerra ha entrado en una especie de receso, pues por Ujú. necesariamente el ritmo de la guerra había bajado después de la batalla de la Puerta, porque bueno, después de la batalla de la Puerta, si matan a Bolívar en la batalla de la Puerta, Sí, como es el él carabobo propone, de los realistas, la puerta. no, de la batalla de la Puerta, Sí, que es el carabobo de los realistas, digo. que es el Carabobo de los realistas. Bueno, si ahí hubiese muerto Bolívar, la independencia de Venezuela habría tomado muchísimo más tiempo en realizarse porque Ujú. era Bolívar quien efectivamente podía organizar aquel caos. Yo siempre he pensado que la figura de Bolívar, como la figura de Betancourt en Venezuela, incluso como la del mismo Chávez, pero Ujú. en otros términos, siempre han sido figuras titánicas, porque en Venezuela la política, como digo en una entrevista que mandé hoy del papel literario del Nacional, es un país hecho a hacha y machete, ¿no? Si no, Bolívar lo dice en la Carta de Jamaica, Venezuela será un cuartel, Colombia una universidad.
Entonces, bueno, la posibilidad de dedicarse, por ejemplo, Caracas que había quedado muy, muy afectada por el terremoto de 1812. Después, bueno, la entrada de Bobo no fue tan traumática, la entrada de Bolívar a Caracas, no hubo una guerra para eso, no hubo batalla, ya Caracas simplemente era una ciudad abierta. Este, pero Caracas quedó muy, muy afectada después del terremoto. Y la iglesia de San Mauricio, la ficción de la misa a la que asiste Morillo, la ubico en la iglesia de San Mauricio, porque esa iglesia era la iglesia más importante después de la catedral, pero esa iglesia no se reparó nunca, al final hubo que demolerla. Y cuando Morillo asiste a la misa bueno, todavía le faltaba el campanario que se le había caído, la torre del campanario se había partido por la mitad y eso nunca lo restauraron. Y tú me has preguntado de fuentes primarias. Si Robert Kerr Porter también Ujú. tiene un diario que es muy importante para estudiar lo que fue Caracas entre 1824 que él llegó y 1842. Y él habla de eso, de la destrucción de Caracas, es decir, cómo le costó conseguir una casa que estuviese en buen estado. Porque, bueno, Venezuela, en la guerra de independencia, no solo que fue destructiva, sino que además se destruyó entre lo que quedó en ruina, quedó la capacidad de producir. Es decir, no había gente que trabajara la tierra, no había tierra que trabajar, no había ganado, no había comercio. Bueno, el país estaba. Y realmente Venezuela no se va a recuperar de eso, sino ya cuando llegue el petróleo, Al siglo XX. literalmente. Sí, 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 en el siglo XX, porque Venezuela no tiene, pues sí, el cacao y el café, bueno, no te iban a sacar del Estado, que además tenía unas deudas inmensas por los daños que se le habían causado a hacendados extranjeros en Venezuela durante todo el siglo XIX, desde la Guerra de Independencia hasta la llegada de los andinos en 1899, la llegada de Cipriano Castro y Gómez. Hasta ese momento se produjeron infinidad de levantamientos y cambios y revoluciones y eso fue generando por vía de la responsabilidad internacional los reclamos de las potencias europeas y es por eso que Venezuela es bloqueada en 1903. Estaba Inglaterra, Alemania, Italia, Holanda cobrando sus deudas. ¿Y esas deudas de dónde venían? De las tierras y propiedades de sus nacionales que habían sido afectadas a lo largo de decenas de años. Esa deuda la paga Gómez en 30. 1917, bueno, porque ya había ingresos petroleros. Y claro, Venezuela entonces entra en un proceso de crecimiento muy rápido, caótico también, y que es lo que explica también las condiciones en las que Venezuela las cosas se han dado. Una pregunta que nos quedó pendiente, señor Francisco, es del principio, es la colaboración que tuvo con el capitán de navío Luis Faraje Dangel. Sé que lo aconsejó en el tema sobre todo del marino, ¿no? Y el San Pedro Alcántara, y el hundimiento de este barco que venía junto con la expedición pacificadora de Pablo Morillo. Cuéntenos un poco de la colaboración que tuvo con el capitán de navío. ¿Cómo no? Es curioso, eso fue el mismo día que me lo presentaron, unos amigos comunes. Ujú. Y entonces estábamos conversando y yo en ese momento estaba escribiendo, sí, estaba investigando, todavía no había comenzado a escribir, pero estaba investigando para la novela. Ujú. Entonces apareció el tema
Ay, ¿qué haces tú y qué estás haciendo? Ah, estoy escribiendo una novela, sí, sí. ¿Y de qué va la novela? Bueno, voy a escribir una novela, Morillo. Ah, cónchale, yo soy un personaje que a mí me fascina, me dijo. Entonces yo le dije, ah, sí, lo que se me sobre todo el barco, porque sí, Luis no solo que es un tipo interesantísimo, porque él es capitán de navío, retirado, ¿verdad? Situación de retiro, pero además es doctor en historia. Eh, Tiene el título, recientemente entregó su tesis, que fue una tesis muy interesante, pero una tesis que tenía que ver con la operación de submarinos de guerra, por supuesto, que montó Alemania durante la Segunda Guerra Mundial para impedir el flujo de barcos cargueros petroleros, tanqueros, entre Venezuela y la costa este de Estados Unidos. Entonces, eh, él hizo una tesis muy interesante sobre todo lo que fue la operación y dónde están los restos, en las coordenadas exactas, dónde están los restos, dónde están los submarinos y el estado en que se encuentran, porque él además es buzo. Y entonces bajó a los distintos naufragios de los hundimientos de los submarinos. Pero entonces también había descendido al San Pedro Alejandrino, al San Pedro Alcántara. Y había, bueno, lo había hecho varias veces y además conocía muchísimo del barco, de la historia del barco, de quién construyó el barco. Entonces, él fue que me dio el dato de, bueno, de ir al Museo Naval de España. Y yo tuve la oportunidad de ir ahí y fui muy bien atendido, por cierto. Y bueno, y entonces tuve oportunidad de ver muchas cosas y de aprender muchas cosas sobre, y con Luis también, muchas cosas sobre lo que significaba navío de línea y cuáles eran las estrategias que se usaban los barcos hasta durante el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, ¿no? Hasta que se pusieron los barcos ya de motor. Mientras fueron veleros, pues las estrategias no cambiaron mucho. Y fue un permanente, todas las cosas que yo escribía que tenían que ver con navegación, él las corregía y me decía, mira, esto está bien, esto no es así, esto pasa esto. Sí, fue, yo en la lista de reconocimiento que hago al comienzo del libro, él él aparece en un puesto destacado porque realmente fue de gran ayuda conocerlo y además fue extraordinario. En ocasión de la escritura de las novelas, de libros largos, uno tiene la posibilidad de conocer gente muy interesante. Esa es una de las cosas que por ahí leí que había dicho Javier María alguna vez. Es decir, es impresionante lo que se aprende cuando uno escribe una novela. Sí, hay que decirlo, don Luis Farage es un gran conocedor, ¿no? De la historia, sobre todo naval venezolana, ¿no? Que por cierto, en ese Museo Naval de Madrid hay un retrato muy, muy bonito de Pablo Morillo, ¿no? Ese Sí, retrato, el correcto. más famoso de Claro, el que más tiene. famoso. El más famoso. Correcto. Yo en la investigación que hice di también con un retrato inconcluso Ujú. que está en el Museo de Pinturas y Fotografías de Inglaterra, real, ¿no? Royal Museum de y eh, les pedí permiso para usar la imagen de ese, me encantó, es un cuadro sin terminar de Morillo, probablemente ya en edad bastante avanzada, ya estaba grueso de abdomen, había engordado, este, pero era él, la cara de él, estaba, lo único que estaba terminado en el cuadro era la cara de él, lo demás eran trazos en creyón, pero lo suficiente como para que la imagen quedara muy clara. Entonces dije, nada, esta es la portada, pero costaba 600 libras de esterlina que me dejaran usar la foto, entonces dije, oye, vamos a usar otra. De todo eso fue producto de haberme encontrado con Luis Faraje, yo le tengo mucho afecto y lo valoro mucho como profesional y como venezolano. De hecho, Sí. me dijo, dale saludo a la gente de Venezuela provincial de mi parte. Me lo dijo hace una hora y media más o menos cuando le comenté. Le mandamos un fuerte saludo a don Luis, siempre atentos de sus trabajos, ¿no? Y Ujú. siguiendo
en esta línea de hablar un poco de la historia naval y de Pablo Morillo, señor Francisco, uno de los hechos más exagerados sobre todo por la historiografía, es el asedio hecho a la ciudad de Cartagena de Indias en 1815, que anteriormente hablamos de ellas, ¿no? Y si bien la población civil, hay que reconocerlo, sufrió hambruna y enfermedades durante 105 días, los insurgentes no quisieron rendirse y luego que Morillo ofreció varias amnistías y en la noche del 5 de diciembre el alto mando republicano escapó dejando a su suerte a los civiles y Morillo ordenó a sus hombres entregar alimentos, aguas y tratar a los enfermos e instala tribunales para juzgar a los insurgentes que quedan, ¿no? Y lo cierto, señor Francisco, es que esa recuperación del puerto de Cartagena de Indias por parte de la monarquía hispánica fue celebrado por todo lo alto, por la población civil venezolana cuando llegaron las noticias, como bien cita el historiador venezolano Tomás Estraca en su obra La voz de los vencidos, ideas del Partido Realista de Caracas Sí, ese libro 1810-1821. es muy importante. ¿Qué Sí, nos puede exacto. decir? Bueno, porque es que hay un dato curioso también. Es decir, cuando se declara la independencia de Venezuela, quienes estaban a favor de la independencia eran una minoría en comparación con quienes apoyaban a la corona, con quienes querían seguir vinculados a España y fieles y leales al rey. Sí, es el típico caso que se da que lo ponen como estudio en ciencia política, ese tipo de situaciones donde una minoría organizada es capaz de ganarle a una mayoría que no lo está. Y eso es un poco lo que pasa ahí, es decir, los que estaban por declarar la independencia sabían qué querían, tenían un plan, tenían un proyecto, estaban organizados, tenían la Sociedad Patriótica, que era una organización los comunistas la habrían llamado de agitación y propaganda. Y bueno, y ahí se fue forjando un poco la acción y forzándose, como también había ocurrido en Cartagena cuando llegó el momento de declarar la independencia, con los hermanos Gutiérrez, no me acuerdo el otro apellido que los distinguía, este, que fuerzan a la mayoría a aceptar la independencia como la solución, cuando la mayoría no estaba de acuerdo. Y el que la mayoría estaba en contra de la independencia se nota, porque tú lo intentas dos veces y fracasa y la tercera vez, bueno, ya también había mucho apoyo de Inglaterra, de Estados Unidos, y se había hecho más fuerte el lado republicano que los realistas o quienes apoyaban al rey. Morillo, señor Francisco, tuvo fama de buen militar. De hecho, como usted señaló hace rato, Bolívar es derrotado en la tercera batalla de la Puerta. ¿Ah? Y eso que Morillo fue herido en esa batalla, se dice que su última orden es sálvense los prisioneros y respétense sus vidas, ¿no? Exacto, Curiosamente. Y exacto. Morillo volvió a ratificar su prestigio militar en Venezuela y es nombrado Marqués de la Puerta. Hay historiadores como don Rafael, perdón, don Ángel Rafael Lombardi Boscán, que señalan que Pablo Morillo se fue invicto a España, nunca perdió una batalla. Sí, es cierto. O sea, él nunca perdió una batalla estando él al frente del ejército. Quizás lo más cercano a eso haya sido la acción en Margarita el 31 de julio de 1817. Pero para los registros españoles no fue tanto una batalla, más que una gran emboscada. Y entonces había la opción de tratar de romper el cerco que le habían establecido y avanzar o retroceder porque ya les habían causado muchas bajas. Entonces Borillo optó por lo segundo. Pero entonces dio la vuelta por el otro lado de la isla y llegó a donde quería llegar y obtuvo el objetivo militar que deseaba. De hecho, Morillo se retira de Margarita no porque tenga inconvenientes militares. En Margarita, el inconveniente militar estaba en Venezuela, en el continente, porque él recibe la información de que hay un ejército que se está movilizando contra Caracas y sale a hacerle frente. Bueno, algunos señalan que perdió compás en las queseras del Melios, pero si nos atenemos al informe que Pablo Morillo envía
a España el ministro de Guerra en 1819, si quieres se lo cito brevemente, cita lo siguiente, abrimos comillas. Los enemigos llegarían a 700 hombres. Inmediatamente me puse a la cabeza de la caballería, causándoles bastante daño hasta que la oscuridad impidió que pudiésemos acabar con la destrucción. Esta misma noche fueron desalojados por el segundo batallón del Valencey, o sea, fueron desalojados los insurgentes. Fin de la cita. Y en 1829, cita el realista José Domingo Díaz, que usted también habló de él en Recuerdos sobre la rebelión de Caracas, cita lo Mm, siguiente, abrimos comillas. La victoria no fue dudosa, perdiendo aquel Páez allí mucha parte de su célebre guardia de honor, compuesta de 500 hombres de caballería de aquellos feroces llaneros. Fin de la cita. Así que bueno, no son los cuatro muertos que dice Páez en su autobiografía, ¿no? mm. Así que pues, Sí, fue bueno, bastante, sí. eso es una de las cosas sí, Bolívar era extraordinariamente competente como militar y siempre peleó en desventaja. Bueno, ya después del San Pedro, del accidente del San Pedro, él estaba en franca desventaja. Porque no podía reponer, él no podía reponer ni armas ni hombres, mientras que Ujú. el ejército republicano sí podía. Sí, siempre que reponía hombres era de las mismas fuerzas criollas, ¿no? De Claro, los. claro, pero no podía traer nuevos ejércitos de España. Correcto. Pero bueno, para ya ir yendo cerrando la entrevista, señor Francisco, otro capítulo interesante es la firma del Tratado del Armisticio y Regularización de la Guerra, que la historiografía oficial venezolana lo vende en los tratados de Trujillo que fueron idea de Simón Bolívar y los republicanos, y que además puso fin a la guerra a muerte que el mismo Bolívar decretó, haciendo el enfrentamiento supuestamente más civilizado, pero nada de esto es la realidad, porque la verdad es que se dieron porque Pablo Morillo había recibido instrucciones desde España en acordar un cese de hostilidades con Simón Bolívar luego del levantamiento de Riego aquí en la península y el establecimiento de un gobierno liberal en España. Morillo decreta el cese unilateral del fuego con el fin de allanar un camino e invitar a Bolívar a llegar a un acuerdo sobre la regularización de la guerra. Y Bolívar aprovechó la ocasión y escenificó un teatro de cordialidad, hay que reconocerlo. Como lo dijo Bolívar a Luis Perú de la Croix en el diario Bucaramanga, fue una comedia Dice, diplomática. Eh, y pero, Bo- pero no lo fue, no lo fue en realidad, no sé, es decir, hay una serie de elementos porque está la cita, es decir, la conversación de Morillo y Bolívar, esa misma noche de la firma del armisticio en la quinta en Santana Trujillo, Ujú. esa está recogida en el diario de Oliari. Y Oliari señala claramente que ellos es decir, ellos escuchaban el sonido de la conversación, pero no lo suficientemente nítido como para entender lo que estaban hablando, porque ellos estaban afuera. Pero cita Oliari que fue larga, que fue cordial por el tono y porque a veces se escuchaban carcajadas. Entonces, posteriormente, en 1821, noviembre de 1821, hay una carta de Bolívar a, a Morillo, cuando ya Morillo creo que estaba ya en Francia. No, estaba todavía en Madrid, cuando él le manda una carta y interesado por su salud y le pregunta, le pide también que intervenga, que use su gran nombre, su prestigio para eh, plantear en España que no tenía sentido continuar la guerra, que había que buscar la paz, que no había razón para que se derramara más sangre y sobre todo para que se agriaran más las relaciones entre las naciones, ¿no? Porque después retomar la relación con España, yo creo que el último país que se volvió a vincular con España fue Venezuela. No Es tengo ese dato, interesante. no tengo ese dato porque no estaba dentro de mi esfera de interés, ya tenía suficiente con lo que me interesaba, pero ese hecho se colige de lo que
eh, pasó después de que la guerra terminó. Sí, bueno, en la década de los 40 del siglo XIX es que se reconoce la independencia por parte de España. Pero bueno, curiosamente el armisticio lo rompió el mismo Bolívar antes de los 6 meses, el 28 de enero de Bueno, 1821, eso era sabido, invadiendo. Morillo sabía eso, Morillo Sí, lo sabía, lo que sabía. Bolívar que iba a romper Sí, que el ese era tratado, ¿no? un armisticio que era nada, que se iba a respetar y que era más una rendición que un armisticio. ¿Cree usted, señor Francisco, que el regreso de Morillo a España luego del armisticio supuso un golpe mortal al realismo de ganar la guerra y eh, de ganar la guerra de independencia, de secesión? Sí, sin duda. Sin duda, es decir, Morillo tenía mucha razón. Si a él en un momento determinado le hubiesen enviado un refuerzo que hubiese sido unos 4.000 hombres de un cuerpo de ejército español entrenado y disciplinado, hubiese sido muchísimo más difícil derrotarlo. Sí, bueno, de hecho hubo resistencia hasta de guerrillas en Venezuela, después Bueno, no, de es que que la fueron guerra se derrotados. prolonga hasta 1823 Ujú. y de hecho, como te dije antes, el último mm, capitán general de Venezuela fue Francisco Tomás Morales Ujú. y Morales se quedó hasta el final. Sí, capituló en Maracaibo. Exacto. Bueno, un capítulo interesante ya para finalizar, señor Francisco, es cuando Morillo regresa a España y Carlos Sublet va como representante de Venezuela a negociar el reconocimiento de la independencia, ¿no? Por parte de España, como hemos citado anteriormente. Y lo recibió y lo alojó en La Coruña, el general Pablo Morillo, que era capitán general de Galicia en aquel momento. Y cuenta Ujú. el intelectual venezolano Arturo Uslar lo siguiente de este encuentro, con su permiso lo cito, abro comillas. Morillo tan pronto supo de la llegada de Sublet, lo fue a buscar y lo alojó en su casa. Y cuenta la tradición que con sus hábitos de viejo militar, muy temprano en la mañana, tocaba a la puerta del cuarto de Sublet y le decía con un tono de cálido afecto, levántese el insurgente. Fin Mm. de la cita. Bueno, ahí es un hecho también que por vía de Sublet, él devuelve a Venezuela, ya Bolívar había muerto cuando eso, devuelve a Venezuela los documentos, objetos personales, incluso creo que hasta una espada de Bolívar que había sido capturada en la batalla de la Puerta. Interesante, ¿no? Él tuvo eso, sí, Tendió, esto pertenece a inclu- Venezuela. incluso Morillo tendió el puente para que Sublet se encontrara con el ministro de Estado, que era Martínez de la Rosa en Madrid, ¿no? Esto nos habla mucho de la personalidad de Pablo Morillo. No, no, pero sí es que ciertamente entre Bolívar y Morillo tampoco quedó, porque no fue una sola carta, ellos se cruzaron varias cartas. En el archivo de Oliari están las cartas y probablemente estén también en el llamado Archivo Bolívar, que es debes conocerlo, un Sí, el archivo Archivo Libertador, sí, correcto. exacto. Entonces, lo que pasa es que ese es un archivo, yo estuve ahí, muy difícil de leer las cartas porque bueno, las cartas están manuscritas de la época y hay que leerlas en la pantalla de la computadora porque fueron digitalizadas, pero bueno, con una digitalización esmerada, profesional, sino más bien apurada, porque eso se hizo porque el archivo había estado bajo custodia de la Academia de la Historia durante muchísimos años, por décadas y de repente Hugo Chávez pidió que se entregara ese archivo al Archivo General de la Nación y cosas. Entonces, en la Academia de la Historia hicieron ese archivo y lo pusieron en las redes. Sí, están Entonces, muchas de las transcripciones disponibles en internet. sí, 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 está todo el archivo. Claro, lo que pasa es que es difícil leerlo, pero se puede leer. Sí. Ahora es más fácil leerlo en las cartas de Oleari, porque bueno, pues, las obras de Oliari se recogió por una edición que hizo Mira, sí, sí, el Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno,
en la época del Carlos Andrés Pérez, creo que fue para esa época. Y son 33 tomos, pero grueso, porque ahí están todos los documentos, todas las cartas, el diario de Oliari, es decir, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Sí, yo creo que la mejor forma de estudiar pues la historia de Venezuela es yéndonos a fuentes primarias, que son las Claro. que nos Pero sin hablan. Bueno, duda, pero se puede deducir bueno, entre ellos quedó una relación amistosa, cordial, si no había odio. bueno, ahora la última pregunta, señor Francisco. ¿Quién lo inspiró a la hora de escoger este tema para escribir su novela El Pacificador? Bueno, que yo soy de Margarita, de la isla de Margarita. Y en la isla de Margarita hay un monumento levantado en el lugar donde fue la amada batalla de Matasiete, 31 de julio de 1817. Y entonces ese monumento era aludido por la gente como Morillo, Morillo, pero era dicho con tanto cariño, no, ese Morillo, que yo creía que Morillo era un venezolano patriota, pues, ¿no? Pero no, Pablo Morillo era el jefe, bueno, no sé. Eh, y bueno, siempre fue una figura omnipresente y a mí algo había leído y hay un libro de un escritor, historiador margariteño que se llama Matasiete, Montaña de Gloria, donde está toda la cuestión de la batalla de Matasiete, vista con los ojos, bueno, de los historiadores del siglo XIX y siglo XX, que están construyendo el mito nacional, y entonces, bueno, los héroes de la independencia eran todos buenos y los miembros del ejército español eran todos malos. Por eso es que en la entrada de la novela, tú no has leído la novela. No, no he podido leerlo Ah, todavía. yo ahí escribí, en las palabritas que se escriben antes, yo cito una frase eh, permíteme un segundo. Sí, claro, por supuesto. Don Francisco va a buscar su novela, ¿no? Para leernos la Claro, introducción de la misma, ¿no? aquí está, ¿no? Se ve bien. Sí, se ve. Aunque esa no es la edición de Editorial Planeta, esa es otra, ¿no? Sí, esta no es la de la editorial venezolana, esta es la de aquí de España, esta es editorial Alfa. Alfa, ah, Yo perfecto. estoy cerca de Alicante, ¿no? Guardamar del Segura se llama. Entonces, hay una frase de Oliari que yo la quise citar, que dice, cito, no Ujú. mostró más abnegación Bolívar en servicio de su patria que Morillo en defensa de su rey. Es decir, Oliari está diciendo, mira, si fue una guerra, no fue una disputa entre el mal y el bien, entre los buenos y los malos, no fue una guerra entre países por fines políticos y listo, pues terminó la guerra, pero no hay lugar a grandes Sí. exageraciones, ni a geografía, ni no. No, es interesante esto que señala, porque hay mucha gente que dice que Morillo fue un traidor a la monarquía y que lo acusan de masón, etcétera, pero los mismos enemigos de Morillo están diciendo que fue un gran defensor del rey. De hecho, cuando regresa a la península, estuvo combatiendo los 100.000 hijos de San Luis para restituir a Fernando VII en el poder contra los Claro. liberales, ¿no? Entonces, es que Morillo fue siempre leal, si él no, a su juramento, pues, a quien él le juró bandera, y era un defensor de la monarquía, pues, sin duda. Así es. Bueno, señor Francisco, ya estamos llegando al final de esta entrevista. De verdad que ha sido todo un gustazo de partir con usted el día de hoy.
las cámaras son todas suyas para despedirse de nuestro público y recordarle en dónde pueden encontrar su novela El Pacificador, dónde está disponible. Bueno, esta novela en El Pacificador se consigue en Amazon. Si no estás en Madrid, en Amazon. En Madrid se consigue en un par de librerías, pero en Amazon es lo ¿Y más en práctico Venezuela? por ahora. En Venezuela hubo una edición, pero no fue muy numerosa porque fue por la Feria del Libro de la UCAP, que la editorial Planeta dio permiso para que se editaran 400 libros, pero esos libros volaron. Y bueno, ahí está la novela en la calle, pues. Pero Editorial Planeta me dijeron que la editaban este año, que la publicaban este año. La reeditan otra vez entonces. No, no, la editan ellos, porque esta edición fue de la Universidad Católica Andrés Bello. Perfecto. Entonces, bueno, ya saben, para los que están en Venezuela, pues a ver si tienen suerte de consiguiéndolo y esperando Un poquito de que la publiquen de nuevo. paciencia, un poquito de paciencia solamente. Así es. Bueno, don Francisco, las cámaras son todas suyas para despedirse de nuestro público. Bueno, nada, yo no podía añadir mucho más. Ha sido muy grato conversar con un conocedor de la historia como tú. Yo no soy historiador. Ojo, yo escribí una novela que es histórica y tuve que investigar mucho y leer mucho sobre el episodio porque ignoraba buena, en buena medida lo que ocurrió. Este no es el cuento que cuentan en la escuela. La escuela cuenta otro cuento, o contaba, yo ni sé qué cuento cuentan ahorita en la escuela, pero no era lo que nos decían en la escuela y ese es uno de los comentarios primeros que me hacen todos los que más o menos son contemporáneos conmigo, amigos míos. Que me dicen, oye, vale, pero eso no era lo que nos decían a nosotros en la escuela. No, no era lo que nos decían en la escuela. Entonces, es un libro que yo creo que respeta la dimensión y la, y la grandeza y reconoce los momentos, este, digamos, de pobreza espiritual de todos los hombres normales, como eran estos, que se encontraron en una situación determinada y, como dijo Oliari, pues bueno, tanto fue uno leal a su patria como el otro a su rey, y a la suya, pues. Y eso es lo más importante y lo que uno puede aprender de ahí. Y por supuesto, espero que los españoles que lean este libro comprendan, porque el libro está escrito desde la óptica de los españoles, desde la óptica de Pablo Morillo y quienes lo acompañaban. Hay un libro importante también, que es el de Rafael Sevilla, ¿no? Ujú. Que es Las memorias de un oficial. de Memorias de un oficial español en tierra firme, ¿no? O en América, no sé qué nombre usó Sevilla, ya no recuerdo. Y realmente es un, es muy interesante porque también Sevilla exagera mucho sobre la naturaleza y algunas cosas, pero bueno, estaba ahí, él por lo menos estaba ahí. Sí. Sí, dice que Arismendi se arrodilló llorando, implorando perdón a Morilla, ¿no? Sí, sí, eso es poco probable que haya ocurrido así, pero sí es probable que se haya arrodillado, sí es probable que se haya arrodillado y es probable que el episodio cuando él se acoge a la amnistía decretada Ujú. por Morillo, está citado, pues, si eso ocurrió. Y que se haya arrodillado, pues es muy probable, porque bueno, yo Como conozco. usted dice, es el que estaba ahí, ¿no? Rafael Sevilla, Exacto, para intuición, confirmarlo. intuición. Que Morales se molestó muchísimo, ¿no? Con ese perdón, No, por cierto. claro, claro. Y Morillo también dice que bueno, ante mí se arrodilló, que yo, lo dice Morillo, cuando él escribe el episodio. Así, son dos Sí, fuentes que comprueban, que se comprueban y se contrastan. sí, 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 cómo no. Bueno, ya hemos llegado al final de este podcast. De verdad que ha sido un gustazo, como le dije anteriormente, señor Francisco, y recordarles al público que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar
a más personas. No dejen de darle a la campanita y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, pues ya nos está ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. También recordarles que nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en nuestras redes sociales como son Instagram y Facebook. Aprovechamos, señor Francisco, de enviarle un saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales y los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle y Antonio Miraquian, que esa es otra forma de apoyarnos en nuestra labor de divulgación histórica, haciéndose miembros en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, señor Francisco, un gustazo y le mando un fuerte abrazo hasta Alicante, ¿no? Me dijo. Sí, bueno, gracias, Emilio, y que sigas adelante con tu programa y con tu canal de televisión. Así es. Bueno, muchas gracias, señor Francisco, y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Chao.